¿El mundo que ves realmente existe? ¿O todo es solo un consuelo creado por tu mente para tranquilizarte? Si la mesa, el teléfono, la pared e incluso tu propio cuerpo solo toman forma en el momento en que los observas, entonces, ¿qué es la realidad? Estas preguntas no son solo un juego filosófico. Una serie de experimentos en la física cuántica muestra que el comportamiento de la materia cambia según se la observe o no. El camino de un electrón, la huella de un fotón, el destino de una partícula, todo parece decidirse según haya alguien mirando o no. Este extraño vínculo entre observación y realidad inquieta a los científicos desde hace años. Porque en la vida cotidiana no existe tal mecanismo. Nadie piensa que una mesa desaparece cuando nadie la mira, pero a escala cuántica la materia se comporta con reglas completamente distintas. ¿De dónde nace esta contradicción? Si el mundo que vemos es estable y confiable, ¿por qué en la escala más pequeña todo es difuso e incierto? Si la realidad depende de la mirada, ¿quién o qué es lo que crea esa realidad? Las respuestas a estas preguntas son más profundas de lo que parecen. Porque el asunto no solo reside en el comportamiento incomprensible de las partículas cuánticas, sino también en cómo la conciencia humana percibe la realidad. El modelo que el cerebro construye para convencernos de lo que vemos, quizás sea solo una aproximación del mundo real. El comportamiento aparentemente indeciso de los electrones no es casualidad. Sus movimientos nos obligan a pensar que la realidad no es una estructura fija, sino un juego dinámico de probabilidades. Una mirada, una medición, un contacto, y todo el sistema cambia de repente. Todas estas rarezas plantean una pregunta aún más contundente. Si el mundo se forma con la observación, ¿de qué realidad forma parte el propio observador? ¿Lo que tocas con tu mano es real o es solo una percepción que crees estar tocando? Al buscar respuestas, la ciencia y la filosofía se encuentran en un mismo punto. Ambas intentan volver a trazar los límites de la realidad. Ambas se acercan a la idea de que este mundo no es tan estable como creemos. En este punto queda solo un hecho claro. A nivel cuántico, la realidad es radicalmente distinta de nuestra experiencia diaria. Entender de dónde surge esta diferencia nos conduce hacia misterios aún mayores. La extraña relación entre la observación y la materia a nivel cuántico crea la impresión de que no se trata de una manifestación accidental. Es como si el mundo visible no fuera un escenario fijo, sino un proceso que se reconstruye a cada instante. Esto nos conduce a preguntas aún más profundas. El hecho de que las partículas se conviertan en una nube de probabilidades cuando no son observadas, pero se concreten en el momento en que se miden, no es un comportamiento físico ordinario. Para comprender qué principios fundamentales dan forma a la realidad, analizaremos en el resto del vídeo tanto los resultados de laboratorio como los modelos teóricos. En el centro de todas las explicaciones hay una idea común. El mundo puede parecer fluido y estable, pero bajo su superficie existe una estructura que cambia constantemente y está llena de incertidumbre. Investigar cómo funciona esa estructura y qué significa para nosotros es la parte más delicada de esta historia. En este punto también llaman la atención los debates sobre el modelo de probabilidades, el papel del observador y cómo la conciencia podría relacionarse con la física. Cada uno ofrece pistas distintas sobre cómo se forma realmente la realidad. Los resultados de los experimentos cuánticos nos muestran que nada es tan simple como parece a primera vista. Las evidencias obtenidas nos obligan a comprender los mecanismos ocultos en capas mucho más profundas. Cuando pensamos que detrás de la estabilidad del mundo visible existe una base cambiante y gobernada por probabilidades, las preguntas que surgen dejan de ser únicamente físicas y adquieren un carácter cognitivo, porque sin un observador resulta imposible comprender en qué etapa se forma la materia. Lo que nos conduce a un marco aún más complejo que nos obliga a replantear tanto la teoría cuántica de campos, como la propia naturaleza de la realidad. Aunque muchas escuelas de la física analizan este mismo fenómeno desde perspectivas distintas e intentan explicar hasta qué punto esta relación es fundamental, entre ellas no existe un consenso pleno. Y precisamente esta falta de acuerdo profundiza aún más los debates científicos, pues o bien la realidad está determinada por la observación, o bien la observación es simplemente la forma en que la realidad se manifiesta. En medio de todas estas discusiones persiste un contraste marcado entre el mundo determinista de la física clásica y el escenario lleno de incertidumbre de la mecánica cuántica. Y hacia qué lado se inclina esta contradicción parece ser la pista principal para entender cómo se construye la realidad. Al analizar este panorama estratificado, varias direcciones diferentes llaman la atención. Por ejemplo,
Si el efecto del observador es realmente un mecanismo físico o solo un efecto secundario producido por los instrumentos de medición. Si el colapso de la función de onda cuántica es un fenómeno físico real o una descripción matemática que limita nuestro acceso a la información, y lo más importante, ¿a qué se debe esta estructura probabilística que determina el comportamiento de la materia y de qué mecanismos más profundos surge? Cada una de estas preguntas funciona como un anzuelo, porque cada una lleva un significado que rebasa los límites tanto de la física como de la filosofía, y a medida que buscamos respuestas, surgen nuevas preguntas aún más complejas. Otro punto llamativo aquí es el siguiente: si las partículas no se encuentran en un estado definido cuando no son observadas, ¿podrían conceptos fundamentales como el tiempo y el espacio ser solo una ilusión macroscópica? Si todo lo que ocurre dentro de los átomos está gobernado por distribuciones de probabilidad, ¿cuál es entonces la verdadera naturaleza de los cuerpos sólidos que consideramos estables? Y lo más crítico, ¿cómo podrían todos estos mecanismos influir en la propia conciencia? Estas preguntas nos llevan hacia modelos teóricos de mayor escala para comprender cómo está organizada la realidad, y entre ellos destacan especialmente aquellos que proponen que, en su nivel más básico, la realidad podría estar compuesta de información. La imagen que surge en este punto invita a todos a reflexionar: si la realidad es un sistema que funciona mediante probabilidades, ¿qué tan cerca estamos de vivir en algo verdaderamente real? ¿El mundo que vemos existe por sí mismo, o toma forma a medida que lo observamos? Y lo más importante, ¿qué principio fundamental se encuentra detrás de todos estos mecanismos? A medida que profundizamos en estas preguntas, el asunto deja de ser solo un tema de la física y se convierte en una investigación más amplia y más desafiante sobre la naturaleza misma de la realidad. En la vida cotidiana, cuando tocamos una mesa sentimos su dureza, su peso y su aparente inmutabilidad, como si fuera una entidad estable que existe en cada instante y nada pudiera sacarla de ese estado. Sin embargo, esta observación no es más que una conclusión intuitiva que el mundo macroscópico nos ha enseñado durante años, porque cuando descendemos a las escalas más pequeñas, esa mesa no es otra cosa que un sistema dinámico compuesto por átomos, y los átomos, a su vez, están formados en gran medida por vacío y por una danza de probabilidades. En este sentido, la sensación de dureza que percibimos es, en realidad, el resultado de la repulsión entre electrones y de la interpretación que hace nuestro cerebro de esta fuerza como una realidad continua y estable. Detrás de este comportamiento aparentemente simple funcionan mecanismos cuánticos que no son completamente aleatorios, pero tampoco totalmente deterministas, y son ellos los que crean la estabilidad que observamos en el mundo clásico solo como un promedio de resultados. Para ver esta diferencia de manera más clara, podemos usar una analogía cotidiana. Imagina un estadio enorme lleno de millones de personas, cada una moviéndose en una dirección concreta solo con cierta probabilidad. A gran escala, este conjunto caótico puede terminar generando un flujo ordenado durante un periodo prolongado, y un observador externo podría percibir este proceso como una estructura estable y perfectamente definida, aunque a nivel micro todo esté compuesto por decisiones individuales, coincidencias e interacciones. El comportamiento de las partículas en la mecánica cuántica se asemeja precisamente a esta escena. Cada electrón ocupa posiciones dentro de un marco probabilístico, pero el comportamiento final del sistema suele parecer estable, predecible y cercano a la forma descrita por la física clásica. En este punto, uno de los conceptos más importantes es la función de onda, una descripción matemática que contiene todas las probabilidades sobre dónde podría estar una partícula. El fenómeno conocido como colapso de la función de onda se interpreta como la reducción repentina de esta nube de probabilidades a un único resultado durante una medición, y se debate hasta qué punto este mecanismo es un proceso físico real o simplemente una limitación inherente a nuestro modo de obtener información. Este debate ocupa tanto a la física como a la filosofía, porque determinar en qué etapa se concreta la realidad exige reconsiderar el propio concepto de observación. Igualmente interesante es el segundo mecanismo, el principio de incertidumbre, que afirma que es imposible determinar al mismo tiempo con precisión absoluta tanto la posición como el momento de una partícula. Esta limitación no se debe a la imperfección de los instrumentos, sino que es una característica fundamental de la naturaleza misma, y por ello la idea de que la materia no se encuentra en un estado completamente definido a pequeña escala, encuentra aquí su respaldo. Muchos interpretan este principio como una especie de incertidumbre mística, pero en realidad es una ley que explica en qué rangos es posible obtener precisión y que nos obliga a describir
El comportamiento de los sistemas mediante modelos probabilísticos. Otro aspecto que genera amplias discusiones es el efecto del observador, que sostiene que el proceso de medición interviene en el sistema y altera el resultado. Algunas interpretaciones sostienen que esto no es más que un efecto técnico de los instrumentos, mientras que otros modelos consideran la observación como un proceso físico en sí mismo, lo que abre preguntas más profundas sobre el papel de la conciencia. Si observar puede cambiar el estado de la materia, surge inevitablemente la cuestión de qué tipo de relación existe entre la conciencia y la física, y esta pregunta se ha convertido en uno de los temas más debatidos de la física moderna. En conjunto, todos estos mecanismos muestran que la estructura profunda de la materia está muy lejos de las descripciones clásicas y que el orden que percibimos en la vida cotidiana no es más que el resultado promedio de sistemas probabilísticos. Esta conclusión lleva a las personas a formular nuevas preguntas. Si la realidad funciona como un sistema probabilístico, ¿cómo se forma el mundo que percibimos? ¿Cuál es el principio fundamental que determina el comportamiento de la materia? ¿Y cómo influye este principio en la manera en que la conciencia humana comprende la realidad? Cuando pensamos en nuestra vida cotidiana, parece claro que muchas preguntas sobre cómo el cerebro humano construye la realidad suelen quedar sin respuesta, porque no vivimos el mundo tal como es, sino tal como creemos verlo. Y comprender esta diferencia es una de las claves fundamentales para entender los procesos que ocurren a nivel cuántico. Cuando una persona entra en una habitación, percibe de inmediato una imagen completa, reconoce objetos, calcula distancias y lo hace sin ningún esfuerzo consciente, aunque en realidad esta secuencia es una compleja interpretación formada por millones de señales combinadas en distintas áreas del cerebro. Desde esta perspectiva surge la pregunta, ¿el mundo que vemos es real? ¿O es la versión más óptima que el cerebro nos presenta? Esta pregunta constituye el punto de partida que impulsa a las personas a replantear su modelo de pensamiento en los debates sobre la realidad cuántica. En este contexto, el primer modelo de reflexión que puede proponerse es el siguiente. Si nuestra forma de percibir la realidad depende únicamente del procesamiento que hace el cerebro, ¿hasta qué punto podemos hablar de manera objetiva sobre el comportamiento de la materia? Esta línea de pensamiento lleva a considerar tanto la influencia de la conciencia en los procesos físicos como la posibilidad de que la observación sea el elemento clave que determina la realidad. Por ejemplo, imagina que miras una pantalla y que la pantalla solo adquiere píxeles cuando la observas, mientras que al no mirar solo existe como una probabilidad. Aunque esta metáfora es simplificada, crea una imagen cercana al concepto de colapso de la función de onda y abre nuevas posibilidades de reflexión. A partir de esto surge la segunda gran pregunta relacionada con la modelización. Si los sistemas físicos existen en forma de probabilidades hasta que son observados, ¿en qué momento debemos considerarlos realizados y qué fundamento científico tiene trazar esta línea? Esto da pie a debates sobre los límites del mundo material, y en cierto sentido, ofrece la oportunidad de reconsiderar las ideas tradicionales sobre la estabilidad de la materia. Uno de los puntos más importantes dentro de este marco es la cuestión de si la función de onda es una descripción de la realidad física o simplemente un objeto matemático que representa nuestro estado de información. La diferencia entre ambas posturas es profunda y pensar en ello conduce al espectador hacia un análisis más amplio. El tercer modelo de reflexión se centra en el papel del observador. Si el proceso de medición altera el estado de la materia, ¿qué parte de la realidad depende del propio observador y existe algún papel de la conciencia en este mecanismo? Algunas posturas consideran el papel del observador como un factor meramente técnico, mientras que otras afirman que la conciencia podría ser un participante fundamental en los procesos cuánticos. Esta división de ideas conduce a amplios debates, ya que la cuestión plantea una pregunta común tanto para la física como para la filosofía. ¿La realidad surge al ser observada? ¿O la observación es simplemente el método por el cual obtenemos información sobre ella? Al hablar de mecanismos específicos, adquiere especial importancia la regla de Born, que explica el comportamiento de las probabilidades y proporciona el marco matemático que conecta la función de onda con los resultados reales de una medición. En términos simples, esta regla determina en qué punto puede detectarse una partícula en función de una distribución de probabilidades, actuando como un puente entre la observación y el resultado. Además, el proceso de decoherencia, que explica cómo las probabilidades cuánticas se transforman en descripciones estables y deterministas en el mundo macroscópico, también es un mecanismo crucial. La decoherencia se entiende como la pérdida de superposiciones cuánticas debido a la interacción de un sistema con su entorno, lo que le hace adoptar un comportamiento más parecido al clásico.
Estos mecanismos proporcionan las direcciones fundamentales para quienes intentan construir un modelo de pensamiento. En conjunto, conducen a las personas a plantearse preguntas como estas: si la realidad es tan cambiante, ¿cuán objetiva es realmente el mundo que percibimos? Si la observación altera el resultado físico, ¿dónde comienzan los límites de la realidad? Y lo más importante, ¿cuál es el papel de la conciencia humana dentro de este panorama? Ninguna de estas preguntas admite respuestas simples, pero formularlas es esencial para comprender más profundamente el tema. A medida que observamos el comportamiento de los átomos, los hechos que aparecen revelan tanto la extrañeza como la coherencia de la realidad cuántica, y cada uno de estos hechos ofrece pistas importantes sobre cómo se forma la realidad. La primera observación es que los electrones no poseen una trayectoria definida y solo existen como una distribución de probabilidades. Esto significa que la partícula adquiere una posición concreta únicamente en el momento de la medición, lo que refuerza la idea de que la observación determina el resultado. De manera similar, el patrón de interferencia mostrado por los fotones en el experimento de la doble rendija confirma que se comportan tanto como ondas como partículas, y comprender el mecanismo de esta doble naturaleza es una de las preguntas centrales de la teoría cuántica. El segundo hecho es que los estados de superposición producen resultados físicos reales y apoyan la idea de que una partícula puede encontrarse en varios estados al mismo tiempo. Este comportamiento parece completamente imposible en el mundo macroscópico, pero ha sido confirmado repetidamente en el laboratorio. La tercera observación se refiere al proceso de decoherencia, que explica cómo los sistemas cuánticos pierden la superposición y adoptan un comportamiento clásico debido a su interacción con el entorno. Este mecanismo es una de las claves para comprender por qué el mundo macroscópico parece estable y determinista. El cuarto hecho es la realidad del entrelazamiento cuántico, que muestra que dos partículas pueden comportarse de manera correlacionada incluso a grandes distancias. El hecho de que el resultado de una medición influya instantáneamente en la otra exige reconsiderar los conceptos de tiempo y espacio. La quinta observación es la energía del punto cero, que demuestra que incluso el vacío no está completamente vacío, sino lleno de campos cuánticos en constante fluctuación. Estas fluctuaciones arrojan luz sobre algunas de las estructuras más profundas del universo. Cada uno de estos hechos demuestra que la realidad es más compleja y estratificada de lo que parece, y su visión conjunta abre nuevas direcciones para comprender cómo lo cuántico se traduce en el mundo cotidiano. Aunque la idea de que la realidad cuántica se forma en función de la observación es ampliamente debatida en el mundo científico, para comprobar la solidez de esta afirmación deben examinarse con atención tanto las explicaciones alternativas como los enfoques de control conocidos como hipótesis nula. La primera explicación alternativa es el argumento de la intervención de los instrumentos y del propio proceso de medición, según el cual el papel del observador es más un efecto técnico que un proceso físico. Es decir, el colapso de la función de onda no sería una elección de la partícula, sino simplemente el resultado de la interacción del dispositivo de medición con el sistema cuántico. Esta perspectiva coincide con ciertos casos experimentales, pero en fenómenos como el entrelazamiento cuántico y la interferencia no es suficiente para explicar completamente el papel de la observación, por lo que este modelo no se considera del todo satisfactorio. El segundo enfoque es la interpretación de los muchos mundos, que sostiene que la función de onda nunca colapsa. Simplemente percibimos un solo resultado mientras los demás existen en realidades paralelas. Esta explicación es coherente desde el punto de vista matemático con la forma completa de la función de onda y reduce al mínimo el papel del observador. Sin embargo, su punto débil es que no es posible observar directamente esos mundos paralelos y sus mecanismos de verificación científica aún no están claramente definidos. Aún así, en algunos modelos físicos la interpretación de los muchos mundos sigue siendo una candidata teórica sólida, debido a que ofrece descripciones matemáticamente más simples. La tercera alternativa es el modelo de decoherencia, que sostiene que la observación no produce un colapso físico, sino que el sistema pierde la información de superposición tras interactuar con el entorno. Esta explicación describe con éxito por qué el mundo macroscópico parece determinista y coincide con muchos resultados experimentales de laboratorio. Sin embargo, el modelo no resuelve completamente cuándo y cómo desaparece la superposición por completo y, sobre todo, no explica de forma definitiva el problema de la selección de un único resultado, measurement problem. En el marco de la hipótesis nula, el argumento principal es el siguiente: la materia no cambia en función de la observación,
Simplemente nuestra forma de obtener información nos obliga a percibir la estructura de la realidad de este modo. Este enfoque puede parecer la explicación más conservadora y menos arriesgada, pero se enfrenta a serias dificultades ante la fuerte evidencia experimental de fenómenos como la superposición y el entrelazamiento cuántico. Al analizar las pruebas existentes, ningún modelo obtiene una victoria absoluta, pero la estructura probabilística de la mecánica cuántica y las observaciones sobre la influencia de la medición en los resultados indican que las teorías de la decoherencia y la superposición son, por ahora, las que mejor se ajustan a los datos actuales. Aún así, sigue abierta la cuestión de en qué etapa y de qué manera se concreta la realidad, y todos los modelos dejan ciertos vacíos en este ámbito. Al intentar comprender cómo se forma la realidad cuántica, la mayor dificultad surge del hecho de que aún existen numerosas lagunas de información, algunas derivadas de las limitaciones técnicas de los experimentos y otras de la propia incertidumbre presente en los modelos teóricos. Por ejemplo, todavía no se sabe con exactitud qué representa realmente la función de onda en términos de realidad física, y esta cuestión sigue abierta tanto desde el punto de vista filosófico como físico. Es como si supiéramos cómo un objeto matemático guía el comportamiento de la materia, pero no pudiéramos comprender su verdadera naturaleza. Y precisamente aquí se encuentra una de las mayores lagunas. Además, el mecanismo real del problema de la medición tampoco está completamente definido. No se sabe con certeza si ocurre un colapso auténtico o si se trata simplemente de una ilusión derivada de la reorganización de la información. Aunque la decoherencia explica gran parte de esta cuestión, no responde plenamente a la pregunta de por qué observamos un único resultado. Y esta carencia constituye uno de los puntos más débiles de los modelos teóricos actuales. El efecto instantáneo del entrelazamiento también es un tema enigmático, ya que, aunque no viola las leyes conocidas sobre la velocidad de la luz, su relación con la información aún no está completamente aclarada. Otra dimensión de estas lagunas informativas está relacionada con cómo funcionan los efectos cuánticos a escala cosmológica. Estos procesos se modelan bien en sistemas pequeños, pero aún no existe un marco unificado que explique cómo se aplican las mismas leyes en estructuras grandes y complejas. Esto genera dificultades serias, especialmente en la interpretación de fenómenos como la energía oscura, la materia oscura y ciertas anomalías observadas a escala cosmológica. En otras palabras, aún no ha sido posible construir un puente completo entre el comportamiento cuántico y las estructuras que observamos en el universo. Para obtener resultados más precisos, es esencial aumentar tanto la exactitud teórica como la precisión experimental. Se requieren instrumentos más sensibles para mediciones subatómicas, colisionadores capaces de alcanzar energías más altas, experimentos que prueben el entrelazamiento a distancias mayores y, al mismo tiempo, marcos matemáticos más rigurosos en los modelos teóricos. Para avanzar en este campo, es necesario integrar de forma más profunda tanto la física clásica como la teoría cuántica, ya que sin esa integración parece imposible obtener una descripción completa de la realidad. Todas estas limitaciones muestran que las lagunas son tan parte del panorama teórico como las respuestas, y cada una de ellas nos recuerda que en las capas más profundas de la realidad todavía hay preguntas sin resolver. A medida que se investigan más profundamente los mecanismos sobre cómo opera la realidad cuántica, se hace evidente que muchas de las preguntas planteadas en las secciones anteriores siguen teniendo aspectos sin resolver, especialmente en lo que respecta a en qué etapa procesos como la observación, la superposición y la decoherencia se convierten en fenómenos físicos reales. La incertidumbre sobre si el colapso de la función de onda es un proceso físico auténtico constituye una de las principales lagunas del marco teórico, ya que, si dicho colapso ocurre realmente, aún no se conocen con precisión su causa, su velocidad ni qué lo determina. Y si el colapso nunca ocurre y únicamente observamos un cambio en nuestro estado de información, sigue abierta la cuestión de cómo se selecciona un único resultado, un problema que ningún modelo ha logrado responder por completo. Tampoco se conoce con claridad la verdadera naturaleza del efecto del observador. Si la modificación del resultado durante la medición está relacionada con la conciencia del observador o si se trata únicamente de un efecto técnico, es una pregunta que permanece abierta. Aunque el mecanismo de la decoherencia explica parcialmente por qué los estados de superposición no aparecen en el mundo macroscópico, no aclara cómo se determina el resultado final, lo que crea dificultades importantes para definir si la observación tiene una naturaleza física o informacional. Además, tampoco está claro qué mecanismos permiten que el fenómeno del entrelazamiento comparta incertidumbres y mantenga correlaciones independientemente de la distancia.
Aunque cada uno de los hechos destacados en las secciones anteriores es crucial para comprender las capas profundas de la realidad, su conjunto aún no constituye un modelo unificado. Aspectos como las distribuciones de probabilidad se transforman en un mundo determinista macroscópico. ¿En qué momento y de qué manera la observación influye en el resultado? Si los procesos cuánticos poseen una naturaleza informacional y cómo funcionan estos mecanismos a escala cosmológica continúan siendo cuestiones envueltas en incertidumbre. Para llenar estas lagunas se requieren experimentos con mayor precisión, modelos matemáticos más robustos y nuevos marcos teóricos que integren diferentes áreas de la física. La incompatibilidad entre la teoría cuántica y la relatividad general sigue siendo una de las mayores barreras, y sin una unificación entre ambos sistemas parece imposible obtener una descripción completa de la realidad. Tampoco está resuelto si las estructuras de información pueden explicar la naturaleza fundamental del universo. En conclusión, solo podemos responder de manera parcial a las preguntas planteadas anteriormente. La materia no está completamente definida sin observación, la observación influye en el resultado. La superposición es real. La decoherencia explica la estabilidad y el entrelazamiento muestra que la realidad no es local. Sin embargo, los mecanismos profundos que sustentan estos fenómenos siguen sin conocerse, y cada avance en este campo abrirá nuevas puertas hacia una comprensión más precisa de la naturaleza de la realidad. Al observar la aparente estabilidad del universo, a menudo olvidamos que dicha estabilidad surge de un mar de probabilidades dentro de los átomos. Y para comprender el comportamiento de ese mar es necesario primero aclarar de dónde nacen las preguntas. La cuestión fundamental es la siguiente: ¿el mundo que vemos existe de manera independiente o se forma a medida que lo observamos? La respuesta no reside en un único modelo, sino en el punto donde convergen distintos mecanismos. Y es en este punto donde la física reconoce, aunque con límites, la influencia de la observación sobre la realidad. Ninguno de los cambios que se manifiestan durante una medición es una simple ilusión, ya que se repiten con precisión en los experimentos de laboratorio, y esta consistencia demuestra que el comportamiento cuántico no es aleatorio, sino que posee una estructura sistemática. El hecho de que los electrones adquieran una posición concreta únicamente en el momento de la medición muestra que la observación influye en el resultado, aunque esta influencia no es una intervención directa de la conciencia. La función de onda, al producirse una medición, transforma su distribución de probabilidades en un resultado definido, lo cual confirma que la materia no se encuentra en un estado completamente determinado sin observación. Esto no significa que el mundo sea una ilusión, más bien, indica que la estabilidad de la realidad surge, a escala macroscópica, de un orden generado por promedios estadísticos. Es decir, la mesa no aparece solo cuando la miramos, pero su estado a nivel atómico existe dentro de un marco de probabilidades y la concreción surge únicamente durante la interacción física. El fenómeno de la superposición no implica que una partícula exista literalmente en varios estados al mismo tiempo, sino que no podemos determinar cuál de esos estados se realizará hasta el momento de la medición. Aunque este mecanismo contradiga la intuición cotidiana, ha sido confirmado de forma repetida en laboratorio, lo que explica por qué el mundo parece determinista únicamente a gran escala. La decoherencia es el mecanismo clave que describe esta transición y muestra cómo las probabilidades cuánticas se transforman en comportamientos estables y clásicos debido a la interacción con el entorno. Por esta razón jamás vemos una mesa en varios estados simultáneos, aunque en las capas más profundas de la realidad el mundo opere precisamente de ese modo. El entrelazamiento amplía aún más este panorama y demuestra que la realidad no es local. El hecho de que dos partículas mantengan correlaciones incluso a grandes distancias revela que la observación no afecta a un único componente aislado, sino al sistema completo. Esto constituye una de las pruebas más claras de que los conceptos clásicos de espacio y tiempo no se aplican plenamente en el nivel cuántico. La energía del punto cero también confirma que ni siquiera el vacío está realmente vacío, sino lleno de campos cuánticos en constante fluctuación, lo cual indica que la base de la materia no son bloques estáticos, sino campos que cambian en cada instante. Todos estos hechos, tomados en conjunto, muestran que la esencia de la realidad no es un escenario fijo como percibimos, sino un proceso dinámico moldeado por probabilidades. El mundo no surge porque lo miremos, pero tampoco está completamente definido antes de la observación. La materia es estable, pero esa estabilidad es el resultado de promedios macroscópicos. La observación influye en el resultado, pero esta influencia depende de interacciones físicas y no de la voluntad de la conciencia, y, sobre todo, la estructura fundamental de la realidad difiere radicalmente de nuestra experiencia cotidiana.
Estas conclusiones demuestran una vez más que la realidad cuántica no es completamente mística ni un sistema que pueda explicarse mediante conceptos simples. Es una estructura de múltiples capas formada por probabilidades, interacciones e incertidumbres informacionales, de la cual emerge el mundo macroscópico que percibimos como estable e inmutable. Comprender la verdadera estructura de la realidad requiere considerar tanto los mecanismos como los resultados que estos producen. A medida que observamos los mecanismos ocultos detrás de los valores cuánticos, se vuelve evidente que la realidad no es simplemente el escenario que vemos, sino una narrativa estable y coherente que nuestro cerebro construye para poder comprender lo que percibe. El comportamiento de los átomos envuelto en ondas de probabilidad, la multiplicidad de la superposición, la estructura del entrelazamiento que trasciende el concepto de espacio y el carácter decisivo del instante de la medición muestran que el mundo no es estable por sí mismo. La estabilidad es el resultado de la forma en que lo percibimos. Sin embargo, este panorama no debería inquietarnos. Que la realidad sea cambiante no significa que sea incierta. Esta naturaleza dinámica nos invita a reflexionar más profundamente, a ampliar los límites de la conciencia y a observar con mayor atención la complejidad que el universo nos presenta. Comprendemos entonces que la esencia del mundo es más flexibilidad que rigidez, y que esta flexibilidad es también el ritmo fundamental de la vida. Si el universo de probabilidades en el interior de la materia genera orden en el mundo macroscópico, dicho orden es el producto de un compromiso tanto físico como cognitivo. Aquí aparece una idea importante para todos: el mundo que vemos no nos engaña, simplemente nos ofrece la versión más accesible de sí mismo. El cerebro humano no puede acceder directamente a cada capa de la realidad, pero es capaz de crear una narrativa coherente a partir de las señales que recibe. Esa realidad puede ser a veces superficial, a veces profunda, a veces intuitiva y a veces completamente contraintuitiva, pero en todos los casos se fundamenta en la misma búsqueda: comprender. La dimensión filosófica de este tema ofrece una nueva perspectiva acerca del lugar del ser humano en el universo. Si la realidad se concreta mediante la observación, entonces el ser humano no es un espectador pasivo del cosmos, sino un participante consciente que interviene en la formación de su orden. Esto no es una afirmación romántica. Los experimentos cuánticos muestran que el proceso de observación realmente puede modificar el resultado. En tal caso, la historia del universo no es solo la historia de la materia, sino también la de la conciencia, y la frontera entre ambas es mucho más sutil de lo que imaginamos. Esta sutileza exige tanto humildad como responsabilidad, porque sin comprender la realidad no es posible actuar correctamente dentro de ella, y el proceso de comprensión nunca se completa. Al final de esta reflexión, cada persona puede plantearse una pregunta simple pero profunda: si la realidad está construida sobre probabilidades, ¿son nuestras decisiones y pensamientos uno de los factores que determinan hacia dónde fluyen esas probabilidades? Aunque la respuesta no sea completamente clara, el espacio de reflexión que genera es valioso. Esta pregunta impulsa a las personas a ser más conscientes tanto a nivel científico como personal y amplía los límites mismos de la realidad. Gracias por acompañarme en esta exploración. Si deseas profundizar en estos temas, descubrir las capas ocultas del universo y ver las preguntas más grandes que se ocultan detrás de cada cuestión, suscríbete al canal. Con una nueva voz, una nueva explicación y una nueva ventana, este viaje continuará.